Hola a todos y bienvenidos al video de esta semana donde estaremos hablando sobre un gráfico bastante particular que tiene pues un alto potencial que quizás no se le saca el mayor provecho porque desconocen cómo interpretarlo, cómo utilizarlo y bueno, eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Y como aparece en el título de este video, vamos a hablar sobre el gráfico del cuckoo o en inglés, ¿verdad? Como se le conoce el cuckoo plot. Es una abreviatura de el cuantil cuantil, que es una herramienta visual fundamental en análisis estadístico para comparar dos distribuciones probabilísticas. Entonces, su principal función es determinar si un conjunto de datos sigue una distribución específica, como por ejemplo la distribución normal. Entonces, espero que primero vamos a entender conceptos fundamentales, vamos a ampliar todo ese conocimiento relacionado a este gráfico y luego lo vamos a llevar a la práctica directamente con un código realizado en Python. ¿Ok? Bien, entonces, como les mencionaba, este gráfico es particularmente útil en campos que dependen de supuestos de normalidad para técnicas estadísticas y modelos predictivos. Entonces, a lo largo de la parte teórica que les he preparado en esta presentación, vamos a explorar los conceptos básicos de los cuckoo plots, cómo se implementan en Python y las diversas interpretaciones que se pueden derivar de los resultados que nos arrojan. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a resolver es ¿qué es un gráfico de cuckoo? ¿Ok? Un gráfico de cuantil cuantil compara los cuantiles de dos distribuciones, los cuantiles empíricos de los datos observados y los cuantiles teóricos de una distribución esperada. Entonces, si los datos se ajustan a la distribución esperada, los puntos del cuckoo plot se van a estar alineando a una línea recta que la vamos a ver como de manera diagonal, indicando la conformidad. Y esa visualización no solamente es crucial o fundamental para verificar la normalidad, sino que también va a ayudarnos a identificar características estadísticas como por ejemplo la simetría y la forma de sus colas. ¿Ok? Cuando vamos a ir viendo particularmente la gráfica, pues ahí nos va a quedar todo muchísimo más claro. Entonces, ¿en qué caso se puede utilizar este tipo de gráficas, verdad? Los cuckoo plots son herramientas muy versátiles con aplicaciones en diversas disciplinas. Entonces, por ejemplo, ya en la parte más estadística, en pruebas estadísticas avanzadas, podemos validar supuestos de normalidad requeridos por pruebas estadísticas esenciales como por ejemplo los t-tests, la ANOVA, las regresiones, etc. En la parte de control de residuos en un modelo de aprendizaje automático, nos ayudaría muchísimo para asegurar que los residuos del modelo predictivo sigan una distribución normal, validando así los supuestos que contiene ese modelo. También en la parte del control de la calidad de producción, ¿verdad? Vamos a utilizarlo para asegurarnos que los procesos de producción cumplan con especificaciones estadísticas, identificando, por ejemplo, desviaciones que podrían indicar problemas que tiene ese proceso. Y en análisis de retornos financieros, que también lo estaremos viendo en la parte práctica, nos van a ayudar a analistas de finanzas, por ejemplo, a evaluar si los retornos de los activos siguen las distribuciones esperadas. Entonces eso es crucial para modelar riesgos y retornos en mercados financieros. Ok, entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo podríamos ya empezar a darle un poquito de funcionamiento? Entonces, para construir el cuckoo plot, lo primero que debemos de hacer es seleccionar una distribución de referencia adecuada. Nosotros seleccionamos a esa distribución como por ejemplo la normal, la exponencial, entre otras. Y se calculan los cuantiles teóricos. Simultáneamente, nosotros ordenamos los datos observados y calculamos los cuantiles empíricos. Estos se plotean, o sea, se grafican con cuantiles teóricos en el eje X y los cuantiles empíricos en el eje Y. Entonces, la visualización que nos va a dar como resultado va a permitir una evaluación directa de cómo los datos se ajustan a la distribución que estamos seleccionando. Entonces, una línea de referencia, generalmente que va de Y igual a X, va a facilitar muchísimo la interpretación si los puntos siguen sobre esa línea y los datos se ajustan bien a la distribución esperada. Entonces,
puede ser que quizás tengamos dudas de qué es un cuantil teórico y qué es un cuantil empírico, ¿verdad? Y bueno, voy a tratar de acá podérselos ampliar para que pues tengan conocimiento claro y cómo interpretar también ese tipo de gráficas, ¿verdad? Los cuantiles teóricos y empíricos son fundamentales en la parte estadística, especialmente en la creación de este tipo de visuales. La primera que nos preguntaremos, bueno, ¿qué es un cuantil empírico de los datos observados? ¿Ok? Bueno, antes voy a devolver mejor antes de entrar a la gráfica y explicar qué es un cuantil empírico. Los cuantiles empíricos son valores que dividen un conjunto de datos observados en partes iguales. Por ejemplo, no sé si han escuchado hablar sobre los percentiles, ¿verdad? Percentil 5, percentil 10, ¿verdad? Que eso va a dividir nuestros datos en proporciones. También tenemos los cuartiles o los cuantiles también, que dividen los datos en 4 partes, los cuartiles. Tenemos el cuartil 1, el cuartil 2, el 3 y el cuarto. ¿Ok? Entonces, los cuantiles empíricos son los valores que ha de dividir un conjunto de datos observados en partes iguales. Entonces, estos valores son puntos específicos, por así decirlo, en nuestros datos que indican la posición relativa de cada dato dentro del conjunto de datos total. Por ejemplo, si nosotros tenemos el cuantil empírico del 50%, también conocido como la mediana, es el valor que va a dividir nuestros datos, de modo que la mitad de los datos son menores o iguales a ese valor que tenemos por ahí. Y la otra mitad son mayores o iguales a ese valor que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces va a dividir los datos en dos, mayores iguales o menores iguales. Entonces, para encontrar, por ejemplo, cuantiles empíricos en un conjunto de datos, primero nosotros necesitamos ordenar nuestros datos de menor a mayor. Luego que de ordenar esos datos de menor a mayor o de mayor a menor, deseamos calcular un cuantil específico. Por ejemplo, el percentil 25, o sea, el primer cuartil, debe encontrar el valor de los datos ordenados que deja el 25% de los datos por debajo de ese número y el 75% por encima. Entonces, en la práctica, ese proceso puede requerir interpolación si el número exacto de los datos no coinciden con el punto de datos específico. ¿Ok? Eso es básicamente el cuantil empírico. Yo tengo los datos y si quiero sacar el cuantil 1 es el 25%, el cuantil 2 es el 50%, el 3 es el 75%. ¿Ok? Vamos a ver los datos en 4 partes iguales. Ahora, cuando hablamos sobre un cuantil teórico de una distribución esperada, ya estamos hablando de otra terminología. Entonces, los cuantiles teóricos provienen de una distribución teórica que yo estoy esperando de los datos, como por ejemplo la distribución normal. También puede ser la distribución exponencial o cualquier otra distribución matemática que ya hayan utilizado o que quizás ya conozcan, ¿verdad? Esos cuantiles representan los valores que se esperarían basados en la distribución teórica que estamos seleccionando para diferentes porcentajes de la población. Por ejemplo, en una distribución normal, el cuantil teórico del 50% es el promedio de la distribución. Entonces, para calcular los cuartiles o los cuantiles teóricos, nosotros utilizamos la función de distribución acumulada de la distribución teórica. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con una distribución normal, nosotros utilizaríamos la función de la distribución acumulada de la distribución normal para encontrar cuántos datos deberían caer por debajo de un valor específico. Y ahí ya tendríamos, por ende, los cuantiles teóricos de esa distribución. Básicamente así es como funciona el gráfico. Entonces, vamos a verlo ya en algunos conceptos y componentes importantes de la gráfica. Entonces, un gráfico de QQ se compone de diferentes elementos visuales, por supuesto, ¿verdad? Que nos van a ayudar a interpretar la conformidad de los datos con una distribución teórica. Tanto los elementos que tenemos en el eje X y los que tenemos en el eje Y. ¿Ok? Entonces, veamos, según la figura que les estoy mostrando, lo que se ve en el eje X, o sea, el eje horizontal. Eso nos va a representar los cuantiles teóricos de la distribución con la que estamos comparando. Por ejemplo, una distribución normal.
Entonces, esos cuantiles nos van a indicar los valores que se esperarían en teoría para distintos percentiles de la distribución. O sea, los percentiles de la distribución normal. Ahora, en el eje Y, o sea, en el eje vertical, nosotros vamos a mostrar los cuantiles empíricos de nuestros datos reales. O sea, cuál es el cuantil de los datos que yo tengo. Y esos son calculados ordenando los datos y luego identificando los valores correspondientes a esos mismos percentiles, ¿verdad? Lo que les mencionaba en la filmina anterior. Luego tenemos una línea de identidad, que esa línea, que es la que ustedes ven ahí marcada como en negrita, ¿verdad? Punteada, es una línea diagonal que idealmente debería seguir los puntos, que es lo que se ve en azul, si los datos se ajustan perfectamente a la distribución teórica. Esta línea básicamente nos va a representar el lugar donde los cuantiles teóricos y los empíricos son exactamente iguales. Entonces, si los puntos se alinean estrechamente con esta línea, sugiere que los datos tienen una distribución similar a la distribución teórica que hemos elegido. Y bueno, ya tendríamos los puntos, o sea, la dispersión, que es lo que se ve en color azul, que básicamente es la forma en que se dispersan los puntos alrededor de la línea de identidad y nos va a ayudar para revelar características importantes sobre los datos, como cuáles, por ejemplo, si los puntos forman una línea recta pero no siguen la línea de identidad, podría indicar que los datos están escalados o trasladados en comparación con la distribución teórica, porque podría seguir una línea así recta, ¿verdad? Pero puede ser que no esté en conjunto de la línea de identidad, ¿verdad? ¿Ok? O si los puntos se desvían en forma de S, por ejemplo, que ustedes ven que sobre la línea de identidad se hace como una S o una C, eso podría indicar que los extremos de los datos, o sea, las famosas colas, se comportan de manera diferente a lo esperado bajo la distribución teórica. Y eso es normal. Nosotros, o sea, no necesariamente cuando hagamos esta gráfica, los puntos en azul se van a estar acoplando a la línea de identidad. Puede ser que se haga una S, ¿verdad? Ya nos da otro tipo de resultado y por ende analizamos diferente. O sea, hacemos una C, que si es cóncava, si es convexa. Bueno, eso lo vamos también a ampliar un poquito más también. Ok, entonces, ¿qué requisitos necesitamos para hacer un cuckooplot? Entonces, antes de crear el famoso cuckooplot, necesitamos hacer una preparación correcta sobre la información para asegurar resultados, por supuesto, confiables y representativos. Esto va a quedar más claro en este específico cuando ya llevemos el ejercicio a la práctica por medio de Python, ¿verdad? Primero es importante siempre asegurarnos del tamaño de la muestra. Un tamaño de muestra adecuadamente grande es crucial para que el cuckooplot sea representativo y estadísticamente significativo. Entonces, un tamaño de muestra pequeño podría resultar en una interpretación errónea de las tendencias en los datos que estamos visualizando. Por supuesto, hay que hacer un análisis exploratorio, ¿verdad? Hay que realizar un EDA para poder entender los datos y luego proceder a realizar este tipo de gráficas, ¿verdad? Y en el EDA, ¿qué podría incluir? Pues no hay que hacerlo tan extenso, ¿verdad? Podría incluir identificación de valores atípicos, comprensión de las medidas de tendencia central, cuál es media, mediana, y la moda si también la quisieran obtener, la dispersión, ¿verdad? Varianza, rango intercuartílico, bueno, ¿qué más? También podríamos ver la elección de la distribución teórica que vamos a seleccionar, ¿verdad? Si quiero seleccionar una distribución normal, una exponencial, dependiendo cómo ya previsualicé también los datos por medio de un histograma, ¿verdad? Y así podríamos ayudarnos a entender mejor cualquier desviación que tenga nuestra información y por ende el cuckooplot se alinee de forma correcta, ¿verdad? Y por último, como ahí lo aparece, ¿verdad? El cálculo de los cuantiles. Los cuantiles tanto teóricos como empíricos deben ser calculados con precisión. En Python vamos a ver que tenemos librerías como NumPy, SciPy, que ofrecen funciones que ya vienen prediseñadas para calcular los cuantiles fácilmente, mientras que los cuantiles teóricos se pueden derivar de la función de distribución acumulativa de la distribución que hemos seleccionado, que para la parte del ejercicio vamos a utilizar una normal. Ahora sí. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco los resultados que nos pueden dar. Ya vimos un poquito cómo interpretar la gráfica que se nos da, pero los resultados, los puntos, ¿cómo entiendo yo que si sigue una distribución o no sigue una distribución?
Entonces vamos a interpretar el qqplot y lo primero que vamos a entender es la alineación de la distribución normal. Entonces, idealmente los puntos del qqplot deberían alinearse con la línea de identidad. Recuerden que esa diagonal que ustedes ven de color rojo en esta gráfica, y es igual a x, donde los cuantiles teóricos van a coincidir exactamente con los cuantiles empíricos. Entonces, ¿qué significa eso? Que si los puntos se alinean muy cerca de esa línea, o sea, esos puntos azules se alinean muy cerca de la línea roja, va a indicar que los datos analizados probablemente siguen una distribución normal. Y eso es crítico en estadística, ya que muchas pruebas y métodos asumen la normalidad de los datos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que estamos analizando el tiempo que tardan los clientes en completar una transacción en un sitio web. Entonces, si los puntos del qqplot siguen la línea de identidad, podemos asumir que el tiempo de la transacción sigue una distribución normal. Nos va a permitir aplicar luego análisis adicionales basados en esa suposición. O sea, que el tiempo que dura una persona en una página web es similar a una distribución normal y ya podría saber dónde se concentra, etcétera, ¿verdad? Esa sería la primera interpretación. Ahora, en la segunda parte importante, ya nos vamos a enfocar en tanto como los puntos se alinean sobre la línea roja, o sea, sobre la línea de identidad, sino vamos a ver la parte de las colas, ¿ok? ¿Cómo se interpreta el tema de las colas? Las famosas colas pesadas. Entonces, las colas pesadas se refieren a la dispersión de los puntos en los extremos de los gráficos. Entonces, si los puntos se desvían de la línea de identidad, entonces digamos esos puntos que ustedes ven en esa gráfica que se está viendo como un GIF, al final se hacen muy para arriba o los de abajo se hacen, no sé, hacia abajo o hacia arriba. Ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Pero que los puntos se desvían de la línea de identidad. Entonces, si esos puntos se desvían sobre esa línea, en los extremos del gráfico, ya sea hacia arriba o hacia abajo, nos va a indicar que los datos tienen colas más pesadas que la distribución normal. ¿Qué significa una cola pesada, verdad? Significa que hay una mayor probabilidad de ocurrencia de valores extremos, o sea, o valores extremos muy altos o muy bajos, en comparación con lo que predice la distribución que hemos elegido, que digamos, planteando el ejercicio es una distribución normal, ¿verdad? Y eso puede ser un indicativo de eventos inusuales o riesgos potenciales. Por eso es importante tener todo eso en claro. Entonces, imaginemos que estamos analizando la cantidad de dinero que se ha gastado en una tienda en línea durante el famoso Black Friday, ¿verdad? Si el gráfico del QQ muestra que los datos tienen colas pesadas, eso podría indicar que hay más clientes gastando cantidades significativamente más altas o más bajas de lo esperado en ese evento, ¿verdad? Lo cual es importante para poder planificar inventarios y estrategias de marketing. De eso nos ayudaría, ¿ok? Entonces, dependiendo de las colas, yo podría decir, mira, es que la gente está comprando muchísimo más de lo que compraba normalmente, ¿verdad? Entonces, hay que meter más inventario o no está comprando nada, no nos está funcionando la estrategia que hemos elegido y por ende no podemos seguir pidiendo a nuestros proveedores. ¿Ok? Eso con solamente las colas hacia arriba o hacia abajo. Ok, entonces ahora vamos con la última parte de la interpretación que se le podría dar, que es la asimetría. Entonces, si los puntos en el gráfico del QQ muestra una curvatura, o sea, digamos que se ve como una curva, o sea, la forma de los puntos tiene una curva, por ejemplo, hacia arriba, formando una C, ¿ok? Se ve así como una C de casa sobre la línea de identidad, o hacia abajo como una U invertida más bien, nos va a indicar que hay asimetría en los datos. ¿Qué significa la asimetría? Bueno, que los datos están inclinados hacia valores más altos o más bajos de lo que la distribución normal predice. Entonces, si tenemos una curva hacia arriba, quiere decir que hay un sesgo positivo. Y eso significa que hay una acumulación de valores altos. Y si tenemos más bien como una U invertida, ¿verdad? O sea, hay un sesgo negativo, nos va a indicar que hay una acumulación de valores bajos. Prácticamente eso es lo que nos da la interpretación de la asimetría en nuestro gráfico, ¿verdad? Si se hace una C de casa, digamos, sobre la curva, ya estaríamos hablando de un sesgo positivo, y si se hace como una U invertida, estaríamos hablando de un sesgo negativo. ¿Ok?
Bueno, eso es importante para ya tener claro, por supuesto, esos conceptos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo también sobre lo que hemos venido conversando. Entonces, consideremos que estamos, qué sé yo, analizando en una empresa la cantidad de tiempo que nuestros empleados dedican a tareas secundarias. Entonces, si nosotros luego visualizamos la información con un gráfico de QQ, con una curva hacia arriba, tengo como una C de casa, podríamos indicar que más empleados de los esperados están dedicando mucho tiempo a esas tareas. Entonces nos va a sugerir que hay posibles problemas de gestión del tiempo. Es una forma rápida de poder interpretar la gráfica. ¿Ok? Entonces, bueno, ya con eso prácticamente sabemos cómo interpretar el eje Y, cómo interpretar el eje X, qué es la línea de identidad, qué pasa cuando nos da cierto tipo de visualización la gráfica. Ya tienen todo lo necesario para poder explicar de manera correcta y entender qué nos da el gráfico del Cuckooplot. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos visto en general? Hemos visto que pues, es una gráfica que tiene muchísimo potencial en análisis estadístico. Es utilizada para comparar distribuciones, verificar la normalidad de los datos. Y las aplicaciones incluyen control de calidad, análisis financiero, evaluación de modelos estadísticos, los predictivos de Machine Learning. Y pues es una herramienta que nos proporciona una forma visual de manera muy sencilla de interpretar para evaluar la conformidad de los datos en una distribución teórica específica que nosotros hemos elegido. Entonces, eso es básicamente lo que hemos venido preparando en la parte lógica, conceptual, que es importante siempre tener en cuenta. Para ahora sí, vamos a ver cómo realizar este gráfico en Python para evaluar distribuciones teóricas. Vamos a elegir una distribución normal y también empíricas. Entonces, me voy a pasar hacia mi Google Colab, donde ya tengo prediseñado pues el código que les voy a explicar. Esta información, recuerden que van a tener disponible el dataset para que puedan pues hacer una práctica si lo quisieran en sus tiempos, ¿ok? Bueno, vamos a ir a la parte práctica. Ok, voy a cerrar la presentación y me voy a ir directamente a mi ambiente de Google Colab, donde ya tengo precargado el notebook que estaremos utilizando para hacer la representación práctica de lo que es este gráfico del cuantil cuantil en Python. Ok, voy a utilizar dos datasets. Estos datasets se encuentran adjuntos en la descripción del video. Ustedes simplemente los descargan y ya luego los pueden importar. Cuando los importan, se van acá donde sale la carpetica, los buscan en su almacenamiento local y ya hay que cargar uno. Primero el de EPS y luego el de DFI o el primero el de DFI y EPS. Aquí no importa pues el orden que los utilicen para cargar. ¿Qué información contiene cada dataset? Bueno, el DFI incluye los valores de retorno financiero, las ganancias promedio diarias de la suma de todos los fondos indexados del usuario. Y el EPS incluye los valores del retorno financiero de las ganancias por acción total por día. Recuerden que eso es parte de lo que vimos en la presentación de aplicaciones prácticas. Podía haber realizado un ejercicio de Machine Learning para ver los resultados del modelo predictivo. Bueno, simplemente utilizamos una de las opciones que teníamos disponibles donde más utilidad se puede representar este tipo de gráficas, ¿ok? Bueno, acá vamos a importar las 4 librerías importantes, pandas para, pues obviamente cargar los archivos, NumPy para la multiplicación de matrices, Matplotlib para la representación gráfica y stats de SciPy para lo que es el cálculo de los valores de la probabilidad de este Cuckooplot, ¿ok? Entonces, principalmente lo que es la distribución empírica y la distribución teórica. Acá vamos a hacer la carga de ambos archivos por medio de pandas, read-csv, los almacenamos en dos variables, una que se llama FI y la otra EPS. Y acá pues había comentado estas líneas, voy a descomentarlas para que vean pues que únicamente contiene una columna con los valores de la información. Son 250 elementos. De hecho, voy a volver a comentar la de EPS y vamos a visualizar ahora la de FI. ¿Ok? Tiene sus características, ¿verdad? Es el retorno de la inversión. Ahora, si quisiera ver ya esto pasarlo, como está en un data frame, lo voy a transformar hacia valores. Vean a ver que esto se ve como una lista. De hecho, si yo agrego una línea de código y represento el FI, ven que se convierte en una lista de los 250 elementos que yo les mencionaba. Ahora, tanto en el FI como en el EPS. Entonces los quité como un data frame y los obtuve como valores con una longitud de 250 elementos. Ya esta línea la puedo quitar.
Y ahora sí, pues sigue la parte más importante, que es la creación de los cucuplot, ¿ok? Entonces acá lo que estamos indicando en esta línea es que voy a establecer una figura con sus ejes y va a tener una sola línea con dos gráficas, una a la izquierda y otra a la derecha. Estamos separándola. Entonces por eso que ustedes van a ver aquí que tenemos dos gráficas. El tamaño, ¿verdad? 14 de ancho por 7 de largo. Y ya viene pues el retorno del EPS. Bueno, aquí vamos a ver primero el de EPS y luego el de FI. Primero la representación de la izquierda y luego pues el de la derecha. EPS sería el de las acciones, ganancias por acciones, y el otro sería el de fondos indexados. Entonces vean que estamos utilizando la librería de stats y dentro de la librería de stats estamos agregando la función de propplot, ¿ok? Que ahí una vez nos va a crear un ploteo de la información. Entonces, muy importante, vean que esa parte que se llama stats.prop lo que va a generar es un gráfico. Esta línea lo que nos va a generar es un gráfico de QQ comparando los cuantiles empíricos de ¿qué? De los valores de EPS, serían los valores, o sea, los cuantiles propios de nuestros datos y contra los cuantiles teóricos de una distribución normal. En caso de que fuera otra distribución teórica que quieran comparar, pues aquí obviamente ustedes la van a reemplazar, se meten a la documentación y podrían poner exponencial, entre otras más, ¿verdad? Y este lo vamos a plotear en el eje 0, ¿verdad? Recuerde que sería el eje 0 y el eje 1 de pues, los subplots que habíamos mencionado en la parte superior. ¿Ok? Básicamente ya ahí tendríamos ¿qué? De esto, tendríamos los cuantiles empíricos, los cuantiles teóricos de la distribución normal y de una vez la línea de identidad, o sea, la línea de ajuste para ver que también se ajustan, valga la redundancia, los puntos de dispersión con esta línea. ¿Ok? Entonces aquí simplemente ya estamos poniéndole un poquito más de texto a los elementos de la gráfica. Entonces establezco un título que se llama QQplot de retorno de ganancias por acciones, que es el elemento que ustedes ven aquí en la parte superior. En el eje X vamos a tener los cuantiles teóricos de la distribución normal y en el eje Y los cuantiles empíricos, que es lo que ustedes ven acá, estableciendo la etiqueta del eje Y. Y bueno, esta última parte que tal vez se puede ver un poquito más complicado, bueno, aquí arribita, es simplemente para que en la línea de ajuste se pueda graficar también como una leyenda. Entonces, por defecto él hace la línea de identidad, ¿verdad? Él la grafica. Simplemente aquí la estamos sacando de ese contexto para ponerla como un elemento de leyenda. Entonces aquí estamos agregando una variable que se llama línea, donde vamos a obtener la línea de ese primer elemento. Y luego voy a establecer una etiqueta, se llama línea de ajuste, y la vamos a poner como una leyenda. ¿Ok? Esto nos va a servir tanto para el gráfico de retorno de ganancias por acciones como el de retorno de fondos indexados. Y es prácticamente, pues, la misma información en ambos ploteos, ¿ok? Sin embargo, cuando yo hago la explicación o ya empiezo a ver un poquito la información que nos representa, la interpretación va a modificarse, ¿verdad? No es lo mismo cómo se comporta este gráfico de retorno de ganancias por acciones que el de retorno de fondos indexados. Ven que aquí los punticos se acoplan más a la línea de identidad, mientras que en esto las colas no se ven tan al cual, tan ajustados. Entonces aquí tenemos diferentes interpretaciones y aquí es importante pues adquirir ese conocimiento que yo les mencionaba, ¿verdad? Que eran las colas pesadas, que padecía si se veía como una curva, una C o una U eh, al revés. Bueno, ¿qué podríamos nosotros interpretar? Recuerden que los ejes, en nuestro caso, van a representar los cuantiles teóricos de la distribución normal y los ejes Y nos van a mostrar los cuantiles empíricos de los datos reales. Entonces, si nuestros datos se ajustaran perfectamente a la distribución normal, tal vez como este, los puntos deberían de alinearse con esa línea roja que ustedes están viendo ahí, que le llamamos línea de ajuste, que es la línea de identidad, ¿verdad? Que es la línea de referencia a la que representa la relación de que Y es igual a X. Y esta línea nos va a indicar dónde los cuantiles teóricos son iguales a los cuantiles empíricos. ¿Ok? Entonces, vamos a ir al primero, al retorno de ganancias por acciones. Entonces, los puntos en este gráfico van a mostrar una tendencia, a alinearse con la línea de referencia en la mayoría del rango, pero no en todo.
podemos ver que hay una notable desviación en los extremos inferiores. No tanto tal vez en los superiores, pero en los inferiores sí hay una notable desviación. ¿Ok? Son básicamente estos puntos azules que caen muy por debajo de la línea roja que tenemos por acá. Entonces, ¿cómo podemos interpretar eso? Bueno, que la alineación cercana en la mayor parte del gráfico sugiere que los retornos de las ganancias por acciones son aproximadamente normales en su distribución. Sin embargo, la desviación en los extremos va a sugerirnos colas muy pesadas. Entonces, ¿qué significan estas colas pesadas? Que hay outliers. Y esto nos va a indicar que hay valores extremadamente negativos más frecuentes de lo que se esperaría en una distribución normal. Y ya ahí habría que pues, ir a corregir esos valores atípicos, ¿verdad? Para que no nos muestre esta información de esta manera, ya sea con alguna técnica de reemplazo, etc. Ahora, en el segundo gráfico, en el que nosotros tenemos por acá, la visualización es similar a la del primero. ¿Ok? Los puntos se alinean bastante bien con la línea de referencia, excepto quizás algunos extremos superiores que podría estar un poquito arriba, pero es mínimo, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué nos indicaría? Bueno, que también hay una distribución aproximadamente normal, con la excepción, aquí sí sería, de muy pocos valores extremadamente positivos, que no se ajustan a lo esperado en una distribución normal. ¿Eso qué podría ser indicativo? Bueno, de que tenemos rendimientos excepcionales que son más extremos de lo típico para una distribución normal. Sin embargo, pues aquí casi que podríamos decir, o podríamos asumir, que se acoplan muy bien los cuantiles empíricos con los cuantiles teóricos de una distribución normal. Entonces, la línea de referencia, que es la diagonal de y es igual a x, nos da esa idea de que también se acoplan en los datos que nosotros tenemos con esa distribución teórica que estamos suponiendo que se distribuyen nuestros datos. ¿De acuerdo? Y a partir de eso podríamos hacer otros análisis, ¿verdad? Como de patrones que les había mencionado ya en la presentación. Y bueno, básicamente esto era lo que les tenía preparado. Espero que les quede aún más en claro en qué momento utilizar este tipo de gráficos, qué tan funcionales son, qué información nos brindan, ¿verdad? Que nos da un detalle específico sobre la distribución que pueden perseguir la información. Y bueno, a partir de eso sacar un mayor provecho de los datos que estamos ejecutando. ¿Ok? Bien. Entonces, espero que les haya sido de mucha utilidad toda esta información y nos vemos la próxima semana con otro video más de análisis avanzado de datos. En este caso nos tocará un ejercicio con R. Nos vemos.